Seguimos conversando con el jurista, muy conocedor de los temas de la justicia dominicana, Manuel Sierra. Te preguntábamos, Sierra, sobre el tema del impacto de esta situación que ya tú describes en la justicia con los casos de corrupción que están. ¿Cómo esto puede variar? ¿Cómo esto puede influir? ¿Cómo puede impactar? Bueno, yo recuerdo cuando a Jorge Blanco, cuando le estaban persiguiendo, que en un momento determinado él decía, yo sigo dando cosas contra molinos de viento. O sea, eso puede uno simbólicamente representarlo en este momento. Todo eso, lógicamente, si te decía en el bloque anterior, que una de los capítulos Sí. que el presidente, el gobierno en su totalidad, el gobierno central tiene, que todavía tiene algún hálito de esperanza y que tiene mayor nivel de fortaleza, es en la lucha anticorrupción. Por eso el presidente en todos sus discursos del 16 de agosto es la bandera que mayor enarbola, porque es donde en este momento, conforme a toda la promesa que hizo, es donde tiene mayor fortaleza. Y es muy insistente en ese tema. Porque lo que le dicen sus asesores es que ese es el tema fuerte, que no lo puede soltar, porque los otros no puede tocarlo o los toca muy de refilón porque no ha cumplido como fue señalado. Ese tema de la persecución ha variado un poco luego que llegó la embajadora de los Estados Unidos que dice, bueno, muchas de estas persecuciones, más que tener un deseo real de perseguir la corrupción, se entremezcló también con una cuestión de una persecución política soterrada. ¿Cómo se representa todos estos movimientos de ascenso judicial en el sistema de justicia? Muy negativamente. Yo recuerdo que el doctor Pina decía, cuando la política entra por la puerta principal a la justicia sale huyendo por la ventana. Y yo creo que la justicia está saliendo huyendo por la ventana en este momento. ¿Tú crees que en este caso la embajadora debe estar pendiente de lo que está pasando en el tema que estamos viendo ahora? Sí, ella está muy en el día a día de eso, que se entremezcla con las comunicaciones. O sea, es que son muchos elementos Sí, que por eso es que van te digo. mezclados. Por un lado, hace una crítica de las comunicaciones, la posición, la promulgación y la publicación de un código penal que es una especie de, yo le llamo, de un texto sobre el derecho del enemigo. Es decir, el Estado ve al ciudadano como su enemigo. Entonces, eso al interior de la justicia, para aterrizarte en la pregunta que me hace de cómo se ve todo este movimiento judicial en el sistema de justicia, sobre todo con los que están siendo los casos de alegada corrupción, muy negativamente. ¿Por qué? Porque los jueces que están esperando ascenso, lógicamente, y tú lo conoces, que tiene demasiada experiencia política, se van a poner de acuerdo con el que tenga el control de mando, o sea, con el gobierno. O no toman decisión o se someten a la línea de mando. No, entonces tú tienes un ministerio público que es el estandarte del gobierno. Claro. O sea, ese es el estandarte del presidente de la República que muy erradamente para el presente y erradamente para el futuro, le ha vendido a la nación, sobre todo a los más incautos, de que ese es un ministerio público independiente. Primero que no lo es, ni legalmente, ni constitucionalmente, ni en la realidad. Okay. Pero es un discurso que el presidente enarboló, que luego no va a poder defenderse de él si le tocare en algún momento ser objeto de algún nivel de persecución ante la llegada de un nuevo gobierno, inclusive de su propio gobierno. Entonces, lo que ha pasado ahora con estos casos es que los jueces que están llevando a cabo han sido muy complacientes con el gobierno y los procesos que todavía no han cruzado la frontera de sentencia, los jueces han tomado una posición radical en contra de la gente que está siendo perseguida. Entonces, donde se le violenta, donde tú tienes un ministerio público que controla el gobierno directamente, sobre todo el ministerio público vinculado al área de corrupción. Sí. Y donde tú tienes un gobierno central que para perseguir los casos de corrupción ha designado una oficina política de abogados para perseguir eso. A mí me extraña que los perseguidos y los dirigentes de ese partido no hayan enarbolado la campaña de una persecución política atroz, disfrazada sobre la teoría de que es un caso jurídico, pero que ya todo el mundo sabe que esto no es más que un mecanismo disfrazado para perseguir y acorralar
a los políticos contrarios. Si eso tú lo unes con uno de los partidos de oposición que a todo eso, como el santo que pasó su día, está sacando mayor nivel de provecho, que es la fuerza del pueblo del otro lado, que aparentaría ser que no tiene ningún tipo de interés, pero que al final es el que más se puede beneficiar, porque uno dice, estos dirigentes políticos, los dirigentes de ese partido de oposición, ¿a qué otro partido pudiesen ingresar? Dice Danilo Medina, bueno, yo no puedo compartir con mi verdugo. Yo supongo que el verdugo es quien lo persigue. Claro. Entonces, esa gente que son hermanos siameses, los del PLD con la fuerza del pueblo, que tienen algún tipo de vínculo, como los PRDistas con los PRMistas, Sí. es más lógico que se vayan a la fuerza del pueblo que al PRM, salvo que el PRM no le dé algún tipo de facilidad en el Estado y entonces mucha de esa gente por esa razón ingresarían. Lo que te quiero decir entonces es que los que están bajo proceso de juzgamiento están dando cosas contra molinos de viento. O sea, tú estás diciendo, o sea, se intuye de lo que tú dices, que jueces que tienen esos casos de políticos del gobierno pasado pudieran estar actuando buscando el favor para que lo asciendan. Sí, eso es así. Pero hay que ver ahora. Ahora, yo te pregunto. No te me vayas de ahí, Ajá. porque aquí ahora aparece como un cisne negro. Ajá. Porque lo de Henry Molina Ajá. y el grupo que estaba en la Suprema, que era posiblemente el abigarramiento de muchos de estos jueces inferiores, ha cambiado radicalmente, digamos que en la última semana. En la última, por la situación. Entonces, eso también va a producir un giro inesperado. Es otro elemento sí. que no estaba en el tapete. Pero yo te voy a decir, yo quería preguntarte lo siguiente. Algunos de esos jueces que tienen esos casos ahora, conociéndole, en esta jornada pudieran ser cambiados. No, pueden ser ascendidos, pero posiblemente los dejen bajo el argumento de que son los que tienen el control de todo ese proceso, que lógicamente son procesos grandes, Ajá, comprometidos, y entonces quitarlos de ahí generaría una especie de retraso porque todo juez nuevo que llega, con lo que se ha avanzado, no puede seguir, no se puede montar ahí, tiene que volver a punto cero. Entonces, ¿qué decide el sistema? Por un asunto hasta lógico, lo deja ahí hasta que esos procesos en esa fase se agoten. Pero puede ser con la promesa de ascenso, entonces. Vamos a ver qué pasa ahora con lo que pasa en la Suprema, con la designación de los jueces. Eso, lógicamente, va a producir un movimiento. En la medida que saque de las Cortes, exacto, entonces tienen que suplir con esos jueces de primera instancia, de los colegiados, básicamente, ajá, para llevarlos hasta las Cortes. Sí. Que yo supongo que en mayor proporción van a ser de Santo Domingo, a pesar de que hay en el sistema tribunales colegiados a nivel nacional. Totalmente. A pesar de que hay 11 cortes penales o 11 cortes en lo administrativo, bueno, en lo civil, en lo laboral y en lo penal. Entonces, de esas 11 cortes que se presume que deben suplir para llegar a los 11 que suben a la Suprema, o por lo menos los 9, los 10, sí, claro, o los 8, los que fueren. Sí. Uno generalmente cree que todos tienen que ser de Santo Domingo. Y te vas a encontrar con jueces con una enorme capacidad en todos los pueblos del país. Que traen con los pueblos. Pero no se toman casi en consideración porque no tienen, digamos, ese vínculo político tan activo, al menos que no lo traiga el presidente del Senado, que es del interior, uno que otro senador, sí, que tenga algún nivel político fuerte en el partido de gobierno, que lo recomiende, lo traiga, sí, o lo quiera el gobierno central complacer, por ejemplo, que sea de Santiago, porque el senador de Santiago no es igual al senador de Pedernales. Claro, entonces, es lógico que es posible que traigan también jueces de esas cortes para llevarlos hasta la Suprema, como ya ha ocurrido en gobiernos pasados, y se suban. Pero vamos a ver lo que pasa, porque muchos de estos jueces que están con los procesos en las manos ahora y otros que ya están en la corte, sí van a ser ascendidos. Exactamente. Mira otra cosa, Sierra. El caso Jean Alain, que es el caso que el próximo día 12 es que se... Es correcto, el miércoles. Miércoles 12. ¿Cuál es la situación? A mí me gustaría como que tú le expliques a los amigos televidentes en qué consiste la acusación y qué es lo que se está pidiendo que se va a conocer. Bien.
El día 12. El caso Jean Alain comienza la investigación Sí. 20 de agosto del 2020. 21 de agosto Del 20. del 20. Es decir, un día después de la juramentación del presidente Abinader, comienza la investigación en contra de Jean Alain. Vamos a tener 6 años entonces. Sí, es correcto. Esa es una fase, la investigación. Sí. Luego entonces en el curso del tiempo, ahí se genera un impedimento de salida, una alarma migratoria, pero que se convierte en un impedimento de salida Lo recordamos. en contra de Jean Alain en el mismo 2020. Eso entonces es un punto de partida para determinar si ya el proceso de Jean Alain cruzó la frontera de los 4 años, que es el plazo razonable que ha dicho el legislador, tiene el sistema de justicia administrativo, porque está en la parte del Ministerio Público, para someter o que un caso se extinga por alcanzar el mayor plazo que establece la ley para que se lleve a cabo una investigación. En el caso de Jean Alain se da por las dos razones. Uno, porque el proceso se gesta desde el 2020. Correcto. Con las primeras investigaciones. Entonces, si bien el Código Procesal Penal dice que tiene que ser a partir de la medida de coerción el primer acto para computar los 4 años, por doctrina, la propia Suprema Corte de Justicia en unas 3 o 4 sentencias ya ha dicho en una interpretación de ese artículo de los 4 años de que también comienza con la investigación del proceso. Fíjate el detalle que te estoy dando, sí. que los abogados casi no lo manejan. El plazo se inicia de dos formas. A partir de ahí que se cuenta. A partir de dos formas. Con la investigación que se abra o con la medida de coerción que se imponga, perfecto, cual que sea. Exacto. En el caso de Jean Alain se genera con las dos razones. Un impedimento de salida y el inicio de una investigación. Si contamos desde el inicio de la investigación, estamos rondando casi los 6 años. Faltaría menos de un mes, sí, para los 6 años. Y si contamos a partir de la medida de coerción, que fue en el año 2021, el 29 de junio 2021. Estamos hablando de más de 5 años. Estamos hablando de 5 años también y bastante avanzado. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Es un hecho incontrovertible que cruzamos la frontera de los 4 años, que matemáticamente dice el legislador que entiende que es el plazo razonable para un proceso llamado complejo, porque en ese momento el plazo, cuando se inició la investigación, el código decía que para los casos comunes el plazo máximo era de 3 años, pero que para los casos complejos el plazo máximo era de 4 años. Okay. Como cuando se pide la medida de coerción, el Ministerio Público dice que este es un caso complejo, entonces el plazo máximo, con la legislación que teníamos en ese momento, el Código Procesal Penal, ajá, entonces el plazo son 4 años. Independientemente de que en el curso del tiempo se haya producido una nueva anulación del Código Procesal Penal y haya venido un nuevo Código Procesal Penal, aún así, como los hechos se comenzaron a instruir con una legislación anterior, esa es la que está bien, por el principio de irretroactividad beneficioso constitucionalmente y convencionalmente para todo aquel que están investigando, es lógico que entonces hay que seguir todo el curso del proceso por la legislación anterior que le beneficia y todo lo que venga nuevo que también le beneficia. El caso de él ya cruzó la frontera de los 4 años. Ahora bien, como se trata de un caso grandísimo que generó el mismo Ministerio Público, hay que preguntar al juez, que es el tercero imparcial, de quién es la culpa de que el proceso haya cruzado los 4 años. Exacto. O es del que acusa o es del acusado. Y entonces aquí filosóficamente las cortes que generan derechos fundamentales por las convenciones han dicho, bueno, espérese, que el juez no es un convidado de piedra y también tiene derecho a analizar para determinar si es el imputado el que ha generado el mayor nivel de entorpecimiento para que la investigación
no se lleve a cabo en los 4 años. O si es el persecutor, por su descuido, por su dejadez, por su negligencia o por su acto de resentimiento, el que ha ocasionado que el plazo pase los 4 años. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Aquí entonces estamos discutiendo ahora de quién es la culpa. Jean Alain dice, cosa que yo comparto plenamente, de que el proceso está extinto porque él en el curso de los 4 años no hizo absolutamente nada que generara un retraso en la investigación del proceso. Porque a todo eso, mientras el Ministerio Público gozaba de toda la libertad hasta para filtrar informaciones a la prensa complaciente, Jean Alain estaba en una ergástula. Y de allí no podía hacer absolutamente nada, ni siquiera que se le protegieran los derechos mínimos fundamentales para poderse defender ante un eventual juicio como está ocurriendo ahora. Claro. Fue lo que ocurrió. Y durante esos 4 años el Ministerio Público se la mantuvo faranduleando, filtrando informaciones, ampliando los procesos, pidiendo prórroga y señalando desde el mismo día que contaba con todo el arsenal probatorio suficiente y blindado para condenarlo, que es una contradicción. Porque entonces, como tú, señor persecutor, que dice el mismo día que lo tiene todo, resulta que entonces te dan un plazo de 18 meses, luego pide una prórroga, luego te descuiden todo eso y no termina presentando ni siquiera la acusación en el tiempo que te dio el juez para que la presentara. Aquí han cruzado los 4 años y ahora se discute de quién es la culpa frente a ese tercero imparcial, que es el que estamos cuestionando, que me has preguntado, cómo se representan todos estos procesos en aquel que va a decidir. Exactamente. Pero el que va a decidir allá, que posiblemente buscando soterradamente unos intereses personales complacientes, dice, bueno, yo tengo que ponerme del lado con el que me está dando mayor nivel de oportunidades. A mí no me importa sacrificar al que persiguen, aunque en mi conciencia íntima yo sé que es verdad lo que está planteando. O sea, ese es un caso del que hablábamos ahorita, cómo este ambiente de la justicia impacta. Correcto. ¿Qué ha pasado aquí en el caso de Jean Alain? Cruzaron los 4 años, el Ministerio Público con una acusación antológica de 12.274 páginas, más una carátula que se genera al momento de depositar virtualmente el proceso, que entonces te da 12.275 porque se agrega como parte del grosor. Ellos piden la apertura a juicio, el proceso ahí en ese juez intermedio que valora la calidad de la acusación y la legalidad de la obtención de las pruebas, pero que también es un juez complaciente al sistema, dice, bueno, vamos a mandarte a juicio porque aquí hay demasiado cosas y como yo no soy el encargado de juzgarte, yo verifico si esto está bien en la forma y si las pruebas fueron la consecuencia de una violación a derechos fundamentales y yo entiendo que eso no es así, pues entonces te remito al juez del fondo para que sea el que te valore todo lo que el Ministerio Público me ha traído aquí. Y eso está en ese juez. Ahí se ha pasado prácticamente un gran tiempo, pero no por los imputados, porque en todo eso los jueces, que siempre le queda un hálito de garantías, han podido ver que todo lo que hizo el Ministerio Público en la fase preparatoria, la fase de investigación, no protegió en lo más mínimo los derechos del que estaba persiguiendo. ¿Y qué hace el juez? Dice, bueno, yo también tengo la responsabilidad de protegerle, por lo menos en la forma, a este ciudadano, de que se le protegen sus derechos fundamentales. Y hay cosas aquí que son los plazos que usted no le garantizó, Ministerio Público, que es un órgano constitucional, a estos ciudadanos que estaban presos. Entonces yo tengo de alguna forma que protegerle en ese derecho. Y le amplía un poco más los plazos. Pero eso ya se ha dicho por doctrina y en la propia Suprema Corte de Justicia y en las propias decisiones de las convenciones, de que todo lo que genere el imputado, que no sea con un acto de mala fe para entorpecer el proceso, es válido. Tú puedes recusar a un juez, es válido. Tú puedes proponer diligencias, es válido. Un agente se puede enfermar en el proceso, es válido. Y eso no puede computársele al imputado. Por tanto, si analizamos eso así, se cruza la frontera de los 4 años, el imputado no ha hecho nada para que el proceso no se conozca en los 4 años, es evidente que la responsabilidad es del Estado en términos generales.
¿Y por qué es así? Porque las convenciones, que es un derecho que los dominicanos usamos muy poco, y sobre todo el mundo jurídico, han dicho, primero la Convención Europea de Derechos Humanos ha dicho, ese plazo razonable, que es lo que la gente no entiende, que es el plazo razonable, es que dentro de esos 4 años el proceso para defender el derecho que tiene el ciudadano a no estar perseguido, a no estar siendo perseguido permanentemente, tiene que agotarse. Eso no ha sido así. Los derechos convencionales protegen a Jean Alain en este momento porque el plazo ya es irrazonable de la persecución. La Corte Interamericana, cuyas decisiones también nos tocan y tenemos que cumplir porque somos signatarios de ella directamente, y tiene una estatura como la Constitución de la República, también favorece a Jean Alain. Por tanto, él le ha pedido a la jueza, declaren extinto mi proceso. Eso es lo que le ha pedido a la jueza. Exacto. Que declaren extinto el proceso porque el plazo máximo de la investigación se pasó por culpa del Ministerio Público. Perfecto. Y no por culpa de él. Las juezas ahora están en el deber de responder el día 12 de si acogen la tesis de Jean Alain o acogen la tesis del Ministerio Público de que rechace el pedimento de Jean Alain. Cosa que yo entiendo que las juezas saben que él tiene razón, pero que por un asunto de beneficios sociales e institucionales personales de los que van a decidir, prefieren estar con el que está arriba y no con el que está en desgracia, que le van a rechazar ese pedimento, aún sabiendo ellas que tienen razón, y que eso necesariamente va a llegar al Tribunal Constitucional, que es el órgano que ha venido a salvar de alguna forma. Ojalá no se politice, aunque es un órgano político, sí. Ojalá se mantenga dentro del campo jurídico, interpretando la Constitución y beneficiando al ciudadano en sus más mínimos derechos. Bueno, Manuel Sierra, usted ha dado aquí una cátedra de todo este proceso. Ya sabemos claramente del tema del día 12 con Jean Alain. Ojalá sea Vamos a esperar, ¿verdad? Lo que pide Jean. Sí. Ojalá. Para beneficio del ciudadano y para beneficio de la ciudadanía. Y para beneficio de él y de su familia, si se quiere. Claro, pero además, independientemente de quién sea la persona que se vea, que se está viendo envuelto en eso, son precedentes para la justicia. No, y son precedentes para quienes han creado estos monstruos, para quienes han creado este Frankenstein, que los gobiernos cuando están en el poder se olvidan que también la misma vara con que tú mides al otro, te van a medir a ti. Así. Y yo creo que el PRM, sobre todo en el gobierno central, una gran parte, incluyendo al presidente de la República, no ha observado eso y se ha puesto contento con el poder y se ha olvidado que toda recta tiene una curva. Así es, así es. Han creado monstruos, han creado un código, han creado un Frankenstein que se los va a comer a ellos. Bueno, Sierra, hemos llegado al final. Muchas gracias por tu participación, bastante edificadora sobre el tema judicial. Y con el permiso tuyo, pausamos. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pausamos.